Muy buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes. Bueno, entonces quisiéramos darles la bienvenida a este encuentro sobre ciencia, por qué amamos conocer. Entonces quisiera presentarles a nuestros invitados del día de hoy, a Paulette Cognet. Ella es madre de 2 hijos, primero que todo. Y es doctora en ciencias con mención en biología molecular y celular de la Universidad de Chile. Ha trabajado bastante también en educación, también es licenciada en bioquímica de la Universidad Católica de Chile y profesora de enseñanza media con mención en biología de la Universidad del Desarrollo. Yo creo que aquí voy a mencionar lo que para mí es más interesante, esto del Instituto de Ciencias, que luego se convirtió en instituto, en un centro de medicina regenerativa, y ella entonces ha trabajado principalmente en el área de biología a lo largo de su carrera. Y también tenemos otra área de la ciencia, que es el área de la física, con Máximo Bañados, aquí al lado mío. Bueno, Máximo es doctor en física y él ha dedicado sus estudios principalmente a cosmología y relatividad, ¿sí? Entonces es bien interesante porque también tenemos aquí la biología y tenemos la física, pero desde la parte más bien del universo, ¿sí? Él ha estudiado agujeros negros también durante gran parte de su carrera. Entonces con ellos dos quisiéramos comenzar, tener un diálogo. Bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en esta conversación sobre ciencia. Entonces, para comenzar, nosotros quisiéramos en realidad aquí no hablar directamente de los temas que cada uno de ellos trabaja, sino que a través de preguntas y de una conversación sobre ciencia, yo también soy científica y también soy física, poder hablar y contagiarlos un poco a todos ustedes sobre lo que es la experiencia de hacer ciencia y hacer ciencia acá en Chile. Entonces, para eso yo quisiera comenzar con Paulette, ¿sí? Y hacerte esta primera pregunta, que es sobre qué hecho o experiencia hizo que tú te interesaras por la ciencia primero y luego en particular por el área a la cual tú te dedicas ahora. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Siempre es interesante que a uno le den el espacio para compartir con la gente lo que hace. En general la gente piensa que los científicos somos unos sujetos que estamos encerrados en un laboratorio con un delantal blanco y mirando en un microscopio. No importa que estemos mirando las estrellas, pero siempre estamos mirando un microscopio. Y ojalá después de esta conversación se den cuenta que los científicos somos sujetos bien normales, a veces un poquito normales, pero en general bien normales, y que lo que queremos es hacer ciencia para y con la sociedad. Ahora la pregunta, ¿cómo llegué a la ciencia? Varios elementos concurrieron. El primero, tuve profesores inspiradores. En el colegio tuve un par de profesores que me mostraron la biología y la química. Yo soy bioquímico de formación, combiné las dos cosas. Segundo, cuando llegó el momento de salir del colegio, un poquito arrogantemente, yo no quería estudiar lo que toda la gente estudiaba. No quería ir a ser un ingeniero más o un médico más, quería hacer algo raro. Y ahí descubrí la carrera de bioquímica, que estudiaban solo 10 personas, ¿no? Entonces dije, esto es para mí, porque es exclusivo, tiene un elemento muy muy central que es el descubrimiento, y yo voy a hacer un gesto para que ustedes entiendan lo que yo entiendo por descubrimiento, que es esto: correr un velo. Y el tercer elemento es que en un autoconocimiento incipiente, tenía 17 años, sabía que no me quería dedicar a la medicina porque creía que no iba a tolerar que se me muriera un paciente. No quería ser ingeniero porque sabía que muy fácilmente me iba a poner más mandona de lo que soy y más exigente de lo que soy. Entonces, desde ahí me aproximé a un área que fuera una ciencia dura, pero que se proyectara más humanamente.
Y por eso es que de la bioquímica migré hacia la biomedicina, y mi carrera profesional la he hecho en el contexto de la salud humana, intentando descubrir cosas que ojalá más temprano que tarde impacten en la calidad de vida de las personas, en particular en la salud de esas personas. Muchas gracias, Colette. Entonces quisiera hacer la misma pregunta sobre el impacto o qué hizo que tú te interesaras por la ciencia y luego por tu área. Gracias. Gracias por la invitación también. Coincido con todo lo que dijo Colette. De hecho, mi respuesta va a ser solo eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Colette. Y pasemos a la siguiente pregunta. Efectivamente, la ciencia es una actividad muy compleja. Yo creo que eso es lo que llama mucho la atención. Tiene muchos ángulos, son como montones es como un hotel con muchas piezas de todos colores distintas, llenos de rincones. Uno a veces está perdido realmente dentro de un laboratorio, haciendo algo que absolutamente nadie más entiende, y otras veces está en un lugar como este, compartiendo, y por supuesto sin hablar ni de fórmulas, ni nada por el estilo, sino que simplemente expresando lo que ocurre cuando uno hace ciencia. Entonces es una gama de cosas. Y eso yo lo encuentro muy atractivo. Es una actividad muy compleja, con muchas resonancias, por así decirlo, que uno de repente descubre como, wow, qué bonito eso, qué bonito esto otro. Y todos los días algo distinto. Si la pregunta es, ¿qué me llevó a mí a la ciencia? La verdad que tengo que decir la respuesta verdadera o invento una. La verdadera. Sí, sin inventos aquí, tenemos hartos jóvenes y queremos saber. La respuesta verdadera es bien insólita. Yo tengo un severo problema de memoria. Yo no logro memorizar absolutamente nada. Y yo dije, yo quiero estudiar algo que no requiera memorizar. Eso era mi objetivo. Como estudiar algo que fueran solo relaciones. Y si me dan esto, yo lo relaciono con esto otro, después con esto otro, con esto otro. Y vi en la ciencia eso. Yo por ningún motivo podría haber estudiado leyes, por ejemplo. Simplemente la idea que yo sabía de algunos compañeros mayores que me decían, tengo que memorizar todo el Código Civil. O sea, es que eso no, yo no logro memorizarme los compañeros de colegio, los nombres de los compañeros de colegio. Entonces yo busqué algo que fuera en base a relaciones, que cómo se van juntando las cosas, cómo las cosas se unen. Y eso me llevó primero a la matemática, porque ni siquiera ahora yo soy físico, pero yo entré a estudiar matemática, porque pensé que esa era como la más libre de posibles memorizaciones. Yo dije, ahí es donde están las relaciones. A poco andar me di cuenta que era súper entretenido aplicar la matemática a otras cosas y me desvié hacia la física. Y de ahí, bueno, el mundo de la relatividad y la cosmología, y yo creo que todos los científicos permanentemente tenemos este desafío de buscar algo que sea desconocido, que sea no comprendido y buscar comprenderlo. Entonces uno busca áreas donde eso sea muy permanente, y por supuesto la cosmología hasta el infinito. Sí, es muy cierto. Es bastante interesante lo que ustedes cuentan. Son maneras distintas de llegar a la ciencia, maneras distintas de llegar, en particular porque Colette finalmente igual está súper cercana a la medicina, a pesar de que no fue el impulso inicial. Y bueno, Máximo corrigió el camino, ya que yo soy física de formación desde el principio, así que de matemáticas se fue a física, corrigió el camino entonces. Quisiera hacerles entonces una segunda pregunta, y que es muy relacionada con la primera, y que seguramente en el camino, en el desarrollo de sus carreras, hay tal vez alguna parte que les atrae con más pasión, que se vuelve cada vez mucho más atractiva tal vez para ustedes. Entonces quisiera preguntarles qué es en particular lo que más les atrae de las áreas de estudio que ustedes desarrollan. A ver, la atracción, yo creo que en mi experiencia personal ha ido cambiando en función de las canas que me han ido saliendo.
Al principio, yo creo que lo que más me atraía era esto de proponer una hipótesis y demostrarla. La verdad, créanme, no hay nada más adrenalínico que eso. Cuando uno dice, esto va a ser así, esta célula va a producir esta proteína, hace el experimento y la célula produce la proteína, o sea, ya lejos lo más excitante. ¿Ah? Créanme, de verdad es súper excitante. Allá tenemos otra bioquímica. Sí, pero ya noté que levantó los brazos, que se sintió completamente identificada con la experiencia. Después de esto más particular, más chiquitito diría uno, transité a cosas un poco más grandes, a un sueño un poco más grande en términos de, yo les decía, trabajo en biomedicina y lo que quiero es ayudar a que las personas recuperen su condición de salud. Entonces ahí me empecé a vincular con los pacientes, tú tienes toda la razón, yo le hice el quite a la medicina y después ahí llegué a la medicina, ¿ya? Y después les voy a contar que lo mismo me pasó con la docencia. Entonces a interactuar con los pacientes y la primera vez que pude hacer un estudio clínico, o sea, eso que había investigado en el laboratorio, en unos ratones que los enfermábamos y les dábamos las células madre y con esas células madres recuperábamos la enfermedad, después de haber hecho todo lo que había que hacer en términos del rigor científico, poder hacerlo con sujetos humanos, fue una experiencia gigantesca, súper potente, con muchas frustraciones porque no es sencillo. Les cuento al tiro, la hipótesis no se verificó. Una de nuestras líneas de investigación era diabetes tipo 1. A los ratones los curamos de la diabetes tipo 1, pero los humanos no, porque ahí hay una serie de elementos que están. Pero sin embargo, el haber pasado por el proceso, el haber hecho eso, el haber ganado la experiencia también fue muy potente. Y en paralelo, la necesidad de compartir lo que uno sabe. Y la forma más concreta de hacer eso es a través de la docencia. Yo soy profesora de biología, pero estudié biología hace 3 años atrás, ¿no? O sea, primero me formé como bioquímico, después hice mi doctorado en ciencias, trabajé en investigación y después me formé como profesor. Por una necesidad de compartir esto que sé, de ojalá encantar a más gente con la ciencia, no necesariamente para que sean científicos, sino que para que la ciencia forme parte del día a día. Cuando decimos pensamiento crítico, eso es lo que hacemos los científicos y eso es lo que debería hacer todos ustedes cuando deciden comprar un producto versus otro, usar su pensamiento crítico. Entonces, hoy día lo que me alucina es la docencia, ¿cierto? Tanto la docencia escolar como universitaria, y también el poder compartir estas experiencias con la gente que no está en procesos formativos formales, sino que tiene la motivación de comprender, de aprender, de mejorar sus habilidades, y por eso es que estoy aquí también. Muchas gracias, Paulette. Bueno, ahora la misma pregunta para Máximo. ¿Qué es lo que más te atrae de tu campo de estudio, de investigación? Bueno, yo no estoy ni cerca de poder hablar de experimentos con humanos o con ratones o con nada de eso, pero hay un aspecto de la física. Yo soy físico teórico y que yo lo encuentro simplemente alucinante y que cada vez que lo pienso me maravillo, que es cómo el cerebro humano tiene una capacidad y una potencia para crear ideas o hacer descubrimientos, hacer predicciones que después se observan en la naturaleza y son ideas que salen simplemente del cerebro. Es una cosa bien curiosa. Les voy a contar un ejemplo, que por supuesto no es un descubrimiento mío, sino que un descubrimiento ni más ni menos de Albert Einstein, para poner, digamos, sobre la mesa al tiro a uno cualquiera, a un físico cualquiera. Imagínense esta situación de un ser humano. Tal vez no podamos llamarlo ser humano porque este tipo era, yo creo que venía de otro planeta, pero pongamos que Albert Einstein nació en la Tierra, trabajaba en una oficina de patentes, etc. Y él
sin tener ninguna evidencia experimental, no había ni un dato, no había nada que le dijera esta idea es buena o esta idea es mala. Simplemente una motivación, una intuición. Él dijo, acá hay algo curioso en la gravitación, hay una idea, yo creo que tiene que haber algo geométrico entre medio. Esta idea de Newton de las fuerzas me gusta, pero no me convence. Tiene que haber una idea geométrica. Y empieza a trabajar y a jugar con fórmulas, a jugar, probar esto, probar lo otro. Empezó a estudiar un poquito de matemática, se ayudó con un amigo. Y de pronto empieza a elaborar una teoría y empieza a crecer. Pero imagínense todo esto, un señor sentado en un escritorio, sin estar haciendo observaciones, sin estar mirando para afuera, simplemente escarbando en su mente, escarba y va encontrando relaciones, va encontrando ideas. Si esto es cierto, entonces tal vez esto otro es cierto, a ver, probemos, ¿se da o no se da? Y así va construyendo y llega a la conclusión, y finalmente, bueno, son muchas las conclusiones, pero una de las más espeluznantes es que él dice, si la lógica es cierta, o sea, si yo digo que 2 más 2 son 4, y todo lo que de ahí deriva, entonces el universo tiene que expandirse. Es una conclusión, o sea, es un salto simplemente infinito, es infinito. Vuelvo a insistir, un señor solo trabajando, con sus propias ideas, su propia cabeza, con su único instrumento era la cabeza. Aquí no había ni ratones, ni seres humanos, ni nada. Y de hecho nadie le creía en esa época, estaba trabajando bastante solo, mucha gente lo atacaba. Y él llega a esta conclusión increíble: el universo no es estático, algo que Aristóteles había dicho con mucha potencia. El universo tiene que expandirse. Bueno, tan potente era que, de hecho, él mismo no lo creyó. Él llegó a la conclusión, pero él no lo creyó en un primer momento. Pero eso no, la verdad que no es tan irrelevante en la historia. Él hace esta predicción simplemente usando su cerebro. Yo creo que para un físico, ahora que uno después estudia esas ecuaciones, las entiende, ve cómo se construyeron, es un impacto que, les digo, no tiene cabida en mí. ¿Cómo alguien puede haber hecho un descubrimiento tan importante sin ninguna ayuda? Básicamente confiando en su cerebro, en su capacidad de razonar. Y ahí tal vez integro con algo que decía Paulette recién, de acercarse a la ciencia no significa transformarse en científico necesariamente. Pero sí la ciencia tiene una cosa de rigurosidad que es muy, muy importante. Las cosas o son correctas o son incorrectas. Y uno tiene que ser muy riguroso si uno quiere ser un buen científico. Y esa rigurosidad a veces sería muy bueno que se aplique en muchos otros campos de la sociedad. Y rigurosidad no en el sentido de ser pesado, de que eso está malo y todo eso que está malo. No se trata de eso, se trata de analizar las cosas con perspectiva, analizarlas con altura de mira. O sea, cuando un presidente por ahí dice yo voy a construir un muro en mi país porque no quiero que nadie entre, eso es falta de rigurosidad, es falta de no saber mirar el mundo íntegramente. Simplemente yo quiero mirar lo que a mí me importa, nada más. Por ejemplo, yo creo que la ciencia contribuye mucho a que ese tipo de cosas ojalá no ocurrieran nunca, pero bueno, no ocurren. Bueno, muchas gracias también por esto, porque es algo que yo creo aquí habemos muchas personas de distintas edades, y yo creo que para todos es interesante esto de que estamos aquí precisamente porque la ciencia es para todos y es para la vida. No es para dedicarse a ser científico necesariamente, ojalá de entre los jóvenes les interesara la ciencia, es algo que a los tres nos apasiona, pero es algo que nos ayuda en el día a día, no es tan lejana como ellos mismos dicen. Y bueno, ahora quisiera preguntarles, porque claro, ustedes dos tienen carreras bastante consolidadas, entonces quisiera motivarlos, quisiera preguntarles qué los motiva a seguir haciendo ciencia, a seguir haciendo investigación. Si no hay tal vez algún punto en el que digan, ok, no, ya no más, o hay un impulso, hay, no sé, ideas tal vez que continúan, que no se acaban. Entonces esa vitalidad tal vez juvenil, que yo creo que los científicos tenemos hasta que, no sé, hasta la muerte en realidad, esa cuestión juvenil de niños, de preguntar. Ustedes en particular, ¿qué es lo que los motiva a seguir haciendo ciencia, a seguir haciendo investigación? ¿Paulette? Max primero. Ya, bueno, Max. Bueno,
más que responder la pregunta, tal vez voy a contar mi situación actual. Yo, de hecho, en este preciso instante he tenido que, no he abandonado la investigación, pero ha bajado un poco el ritmo, debido a que tengo un rol ya administrativo en la Facultad de Física, y eso significa que tengo que estar preocupado de un montón de cosas, de política científica, etcétera. Hay un montón de líos que no tienen que ver con investigación, pero lo que les iba a contar es de que yo tengo dos oficinas. En la facultad tengo la oficina del decanato, donde hago todo este asunto de administración, y yo mantengo una oficina de profesor de física, de investigador, que está en un pasillo, donde todos los profesores tenemos una oficina ahí. Y yo mantengo estas dos oficinas, y yo todos los días, yo hago todo el trabajo en el decanato durante gran parte del día, pero tipo 4 de la tarde, 3 y media, 4, lo antes posible, cierro esa puerta, me voy caminando, me voy a la otra oficina y me transformo en científico. Y si yo tengo un día que no puedo hacerlo, me siento pésimo. O sea, es simplemente es parte de mi rutina diaria, es terminar el día haciendo ciencia. Por supuesto que tengo mucha menos intensidad en las cosas que estoy haciendo, no me puedo meter tan a fondo en algunas cosas, pero ese bicho por sentarme frente a mis ecuaciones, plantearme problemas, intentar resolverlos. Tengo un alumno de doctorado, por ejemplo, que va y me golpea la puerta y viene con un problema, me arregla el día. Todos los líos administrativos, todas las a veces peleas que ocurren una y otra cuando uno está en un rol directivo, todo eso desaparece y entro en este mar de ecuaciones que simplemente no sé decir por qué es atractivo. No es como un músico que diga estoy interpretando la sonata apasionada de Beethoven. Todos vamos a decir wow, estamos de acuerdo, que es apasionante, digamos, es muy interesante, muy bonito, te va a conquistar. Yo no sé explicarles por qué estar rodeado de ecuaciones me relaja. Es bien insólito, yo sé que para mucha gente es muy insólito, pero es así. Produce en cierta forma, logra despejar toda la cotidianidad diaria y uno se transporta a un mundo paralelo y vive un momento realmente único, muy personal, pero muy bonito. Bueno, en mi caso es la curiosidad. Yo soy súper curiosa. Yo voy a tomar tus últimas palabras respecto de este como actitud juvenil. Yo incluso diría actitud infantil. Si uno mira a los investigadores, esos que son de verdad, de esencia, somos como cabros chicos. Si de repente uno se queda pegado en algo así, como dice, oh, ¿no? Bueno. O bien, súper bien. Entonces la curiosidad es un motor gigantesco. A mí muchas cosas me producen curiosidad. De hecho, no sé, ellos cantaban, yo lo estaba mirando a ustedes, quién cantaba, quién no cantaba, por qué cantaba, con qué intensidad cantaba, qué le estaba produciendo. Estoy llena de preguntas. Las preguntas, yo a veces pienso que me voy a volver loca, porque mucha pregunta puesta ahí, también con las canas, yo entendiendo que hay que transar y algunas preguntas decir, bueno ya, esta no, y esta a lo mejor sí la puedo abordar. También decir que aquí hay un proceso neurobiológico que se llama circuito de recompensa. Aquí hay gente que satisface el circuito de recompensa con la comida, otros con las drogas. Bueno, a mí, afortunado o desafortunadamente, con la comprensión me satisface muchísimo. Y me alimenta el circuito de recompensa. Eso. Quiero tomar lo que dicen porque esto yo creo que es algo que nos pasa a varios que hacemos ciencia. La curiosidad, estas ideas infinitas que parece que nunca se detuvieran en nuestro cerebro y la maravilla, por ejemplo, como dice Máximo, de estar con las ecuaciones, que aunque tal vez, no sé, hay actos escolares, pueden decir, ay, las fórmulas, suena más bonito ecuaciones y nos encanta tal vez tenerlas cerca, y esta actitud del niño que todo lo asombra, que todo lo maravilla, que todo lo quiere conocer, que también es algo bastante común en las personas que hacemos ciencia. Entonces ahora quisiera entrar un poquitito a esta otra parte, porque uno cuando está en la academia, y estamos los tres en la academia, tiene una parte que es de docencia también, es investigación,
desarrollo científico, pero también de docencia. Ya Paulette habló un poco, porque Paulette además no solo hace docencia universitaria, sino que se fue también a los colegios a hacer docencia en un colegio. Y yo también he visto que a Máximo también es un tema que le interesa bastante, de estar cerca de la difusión, como por ejemplo estar acá con nosotros hablando sobre ciencia. Entonces quisiera preguntarles un poco sobre la docencia, ya sea universitaria, ya sea en colegio, ya sea en la difusión. ¿Qué es lo que más les impacta o los atrae de esta parte de ser científicos? No sé quién quiera responder primero. ¿Paulette? De la docencia lo que más me atrae es cuando un estudiante pone cara de ¡ah! Le hizo sentido. Cuando estas piezas del puzzle calzaron y le hizo sentido. Y hay una cosa corporal, ¿cierto? Hay un brillo de los ojos, hay una postura, y dice, ya, bien, estoy pagada. Eso es lo que a mí de la docencia más me gusta. Cuando lo veo he tenido oportunidad de trabajar con preescolares, que eso sí que son científicos, porque a esos nadie les ha castrado nada. Eso le van para adelante, hacen una hipótesis bien loca, pero no importa, están ahí, están súper motivados. Cuando descubren algo también, esas caritas. Y en un estudiante de doctorado, para ponerlo del otro lado, ¿cierto? Que hay que removerlo un poco más, porque tienen ahí con la carga, la mochila, que hay que terminar el doctorado en 4 años, que se acaba la beca, que qué voy a hacer después, si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si el postdoc, bueno, también cuando uno logra que este estudiante de doctorado o el postdoc haga suya la investigación, la encarne, y vuelva, no sé, después de un experimento en el que no tenía ninguna fe. A veces pasa eso, uno le sugiere a un estudiante un experimento y el estudiante dice, no, jamás, o sea, usted no funciona. Y después vuelven y sí, funcionó, y además hice este otro experimento que avancé. Entonces eso a mí me doy absolutamente satisfecha. Un poco es contagiar esto que a uno le pasa con la investigación, que le pase también a otros. Bueno, la misma pregunta sobre docencia, ¿qué es lo que más te impacta o te atrae de hacer docencia? Sí, es una pregunta es muy interesante, tiene muchos ángulos. Yo voy a ponerle un punto de vista bien, de cierta forma, como egoísta, de lo que a mí me motiva en la docencia. Yo, una imagen que he usado muchas veces, es que si uno quiere escalar un edificio muy alto, o quiere construir un edificio muy alto, uno tiene que ir piso por piso, al primer piso, segundo piso, y tiene que ir lento. O a la velocidad, hay gente que va muy rápido, hay gente que va muy lento, pero uno no puede pasar del primero al quinto piso, no tiene que pasar por el segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y para mí la docencia, algo que me maravilla y que es un proceso personal, es que si yo quiero explicarle a alguien algo muy complejo, que yo tuve la suerte de haberlo aprendido por alguna razón, yo quiero conquistar a alguien y decirle, mira, yo te voy a explicar esto, yo te voy a explicar lo que es la mecánica cuántica, por ejemplo. Yo soy capaz de separar, primero, el primer paso es tomar la persona, a ver, ¿qué sabes tú? ¿A dónde puedo partir? Asegurarme que voy a empezar de un punto en que la persona esté conmigo, porque si yo llego y parto hablando de, digamos, donde hay una brecha, por supuesto que no va a llegar a ningún lugar, pero me aseguro de que tú sabes sumar, sabes multiplicar, sabes patentes, etcétera, lo que sea necesario, ahí estamos, de acuerdo. Y llevar a esa persona de la mano en pasos del tamaño que sea, puede ser pasos muy grandes a veces o pasos muy chicos, pero ser capaz de separar el problema en pasos suficientemente chicos para que esa persona pueda llegar hasta el final. A mí eso me produce una atracción tremenda. Y no es fácil hacerlo, no es fácil. Yo siempre digo, yo tengo un desafío que nadie me ha podido demostrar que no es cierto, que yo le puedo explicar a cualquier persona lo que es, por ejemplo, la mecánica cuántica. A cualquier persona le puedo explicar las bases de la mecánica cuántica. Y la clave de poder hacer eso, y que a mí me motiva mucho en términos docentes, es que a mí me costó mucho aprender muchas cosas, pero mucho. Había muchos temas en la carrera. Me acuerdo los cursos de electromagnetismo, el curso de física estadística. Yo pasaba horas estudiando y me costaba mucho. Y yo logré pasar por ahí, bueno, porque usaba este método de ir paso por paso. Yo veía párrafo por párrafo del libro. Y ahí hago la comparación con a veces la gente muy inteligente que aprende muy rápido,
ahí se produce un conflicto. ¿Aló? Hay gente, a diferencia mía, que aprende muy rápido, y ahí hay un problema en la docencia, que esa gente que aprendió muy rápido, cuando enseña, asume que la persona, el estudiante, va a aprender tan rápido como aprendió él. Y eso no siempre ocurre. A veces el alumno va más lento, como iba yo. Entonces ahí se da una paradoja bien interesante, que los mejores profesores no son los más inteligentes. Los mejores profesores son gente que hayan tenido el conflicto de aprender, se dieron cuenta dónde están los problemas y después cuando enseñan ayudan al alumno a superar esos conflictos. Entonces hay una cosa bien interesante, que los mejores profesores son de cierta forma gente limitada intelectualmente. Ahora, yo le comenté esta teoría a un alumno mío y me dijo: no sé cómo vas a tomar esto, Max, pero tú eres muy buen profesor. Bueno, yo coincido con Máximo, yo creo exactamente lo mismo, que un buen profesor, una persona que ha tenido dificultades en su aprendizaje, o sea, que lo ha hecho lentamente, probablemente va a saber mejor que otros en qué tiene dificultades el alumno cuando le está explicando. Entonces la empatía en ese camino de aprendizaje yo creo que es más grande. Polet, ¿querías decir algo también? Que tomé el micrófono primero por la falacia de generalización, no hay que generalizar. También los profesores, claro, hay una corriente como que los profesores nacen. Mentira, sí, los profesores se hacen. La actividad docente es una actividad profesional, se aprende. Lo que pasa es que como todos hemos pasado por el sistema escolar, todos creemos que sabemos aprender y enseñar. Como los que somos padres le hemos tenido que enseñar a nuestros hijos, también creemos que sabemos enseñar. Pero es que la distancia a enseñar amateurmente y enseñar profesionalmente es gigante. Y ahí hay elementos, y Max devela mucho desde su capacidad reflexiva, ¿cierto? Él hace su práctica, reflexiona sobre su práctica y después etiqueta su práctica, lo que es súper valioso, ¿no? Y en el otro ámbito, alguien que le costó aprender puede ser un buen profesor, alguien que no le costó aprender también puede ser un buen profesor. Así que todos pueden ser excelentes profesores si se forman para ser profesores. Sí, eso es cierto, pero yo creo que Max va en el sentido de la universidad, que yo creo que uno ve mucho eso, ¿no? Sí, uno ve harto eso, de que a veces tal vez hay colegas que lo hacen de una manera en el que tal vez a los alumnos les cuesta más, tal vez mucho más ahí. En el colegio yo creo que el desafío es brutalmente distinto también. Bueno, quisiera ir entonces a la última pregunta, y es precisamente sobre, un poco relacionado con lo que les impacta de la investigación que hacen, y tal vez también relacionado con la docencia, que es a lo largo de su carrera el asombro. ¿Qué ha marcado, qué puntos tal vez ustedes pueden recordar o contarnos aquí donde ustedes hayan dicho esto de wow? O sea, lo mismo que Polet contaba de cuando ve a los alumnos con los ojos brillantes, con la postura distinta, pero en la experiencia de ustedes, cuando ustedes han experimentado precisamente este asombro frente a lo que hacen, ya sea docencia, ya sea investigación. Yo tengo un hito en mi carrera que fue... Hay una acople... Gracias. Tengo un hito que fue muy importante y que a ustedes les va a parecer tal vez completamente irrelevante, pero para mí fue crucial. Y justamente en un momento bien difícil, me acuerdo perfectamente, estaba haciendo el ramo de mecánica estadística y era muy complicado. Y yo estaba... Hay momentos que... ¿Aló? Ahí sí. Tal vez esto no es lo mío, tal vez esto es demasiado complejo, no me lo voy a poder. Tenía dudas, estaba en cuarto año en licenciatura en física. Y peleando con las fórmulas, con los conceptos, era todo complejo, a mí me gustaba muchísimo. Y había un simposio que ocurrió justo en el campus, ahí en Las Palmeras, donde trabaja Denise ahora, el simposio chileno en física. Y yo fui, porque, bueno, estaba ahí mismo en el campo y venían físicos de todo Chile, algunos extranjeros también.
Y ahí observé una pelea, una discusión, no una pelea, una discusión académica por una idea entre dos profesores. Y se empezaron a... Yo los veía la pasión con que discutían de que si ese concepto era correcto o era incorrecto. No, tú te equivocaste en esto, no, y les voy a contar, yo no entendía absolutamente nada, pero me produjo, no sé por qué, me produjo como unas ganas. Yo dije, yo necesito poder participar en este mundo, yo necesito urgentemente aprender lo que sea necesario para poder participar en esa discusión. ¿Cómo me hubiera gustado poder levantar la mano y decir, no, tú estás equivocado y él está en lo correcto, o al revés, da lo mismo? Pero ¿cómo? Yo sentí como, yo necesito poder participar en esa conversación, necesito desarrollar las herramientas necesarias y poder meterme ahí, en esa discusión. Tal vez como un niño que ve un buen partido de fútbol y quiera meterse en un partido a jugarlo, pero a mí me produjo tal impacto que me acuerdo que me fui, terminó el simposio, me fui a la oficina a estudiar, hipermotivado, entendí un montón de cosas rápidamente y me di cuenta que no era tan malo al fin y al cabo para la física, pero fue un momento de una motivación increíble. Y me suena esta historia que, como digo, es un poquito relevante, pero los caminos son así, los caminos de acercamiento a lo que sea, están llenos de pequeñas señales, que a veces son muy pequeñas, pero que uno tiene que captarlas, y que por alguna razón, para mí ese momento fue crucial, se lo digo, fue realmente importante, me acuerdo exactamente casi la fecha y la hora. Y fue crucial por el incentivo que me dio, y con esto termino, que cuando uno está incentivado para hacer algo, las cosas se hacen fácil. La motivación es crucial. Si uno está haciendo algo aburridamente, eso no funciona, nunca va a funcionar bien. Pero si uno está incentivado y está motivado, las cosas se hacen fáciles, resultan ser fáciles y se hacen bien. Y para mí ahí marcó un punto sumamente importante en mi carrera y finalmente terminé siendo físico. Muchas gracias, Paulette, sobre el asombro en tu carrera. O sea, me parece que todos ustedes ya deben decir, pero ¿por qué les vuelven a preguntar lo mismo? Si todo el rato han dicho que se asombran y se asombran y se asombran. O sea, el asombro es de todos los días, porque si no, no tiene sentido. Yo te diría que a mí, así como más transversalmente, lo que más me asombra es cuando voy a una conferencia o leo un artículo o estoy preparando una clase y algo que yo había pensado, a veces ni siquiera tan formalmente, más intuitivamente, tiene nombre. O así se llamaba eso. O sea, el entender que hay cosas que a uno de alguna forma están larvadas y otro ya se ha ocupado de eso. Y relacionado con eso es la complejidad. O sea, cómo los científicos históricamente y por una necesidad de comprensión, pero también de las tecnologías con las que contamos, hemos simplificado. Probablemente ustedes se acuerdan de muchas variables, malo. O sea, tenga una variable y todo lo más lo lleva constante. Y en la naturaleza nada es así. Entonces, esta estrategia de simplificar la naturaleza, yo creo que hoy día estamos en un momento, insisto, porque la tecnología nos lo permite, porque además la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad son bien vistas, son deseadas, entonces se nos abre la complejidad de los procesos. Hoy día no entendemos a un sujeto enfermo solo porque le falló un órgano. Entendemos al sujeto enfermo porque le falló un órgano, porque tiene una realidad social, está cesante, porque además tiene una realidad psicológica, el insight que tiene respecto de la enfermedad. Entonces se nos combinan muchísimas cosas y hoy día a mí eso es lo que me asombra, la complejidad. Y del otro lado, la vulnerabilidad. O sea, cuando en el día a día nosotros estamos bien, pero nos pasa una cosa nimia. O sea, yo hace 2 fines de semana atrás, 4 de la mañana, dolor abdominal. Dolor abdominal, me vigilé, dije, estamos mal, me tengo que ir a la clínica. Llegué a la clínica a las 4 de la mañana, a las 7:30 de la mañana ya me habían operado. Apendicitis
Y todo lo que yo tenía planificado para el lunes, martes, miércoles, pasó a nada. Me tuve que ocupar, pasar a ser un paciente y esperar pacientemente mi recuperación, ¿no? Y ya está. Y eso es pura vulnerabilidad. Entonces, eso a mí también me asombra muchísimo. Lo lábiles que somos y lo fuertes que somos. Bueno, yo quisiera quedarme con algunas cosas de las que ustedes han dicho, sobre todo esta pasión que los dos demuestran, el deseo que ellos tuvieron de decirnos sí a participar, que en realidad nos sorprendió bastante porque los dos dijeron que sí al tiro, entonces ese deseo de comunicar la ciencia, de comunicarla a todos, de volverla cercana y volver a recordar a que ojalá les quede mucho esta pasión que genera cuando, lo que decía Máximo también, lo que decía también Paulette, la pasión de esta experiencia que uno quiere transmitir y que uno vive, Entonces, muchas gracias en realidad por haber estado aquí, por habernos acompañado. Quisiéramos también entregarles un reconocimiento. Hay unos chicos que... unas chicas que quisiéramos entregarle entonces un reconocimiento en agradecimiento por su compañía en este encuentro.